Grabar. Muy bien. Ok, buenas noches, tardes, noches. Vamos a continuar con las enseñanzas de iniciando y supervisando una iglesia sin métodos tradicionales. Muy bien. Pues entonces, vamos a comenzar como la dinámica que hemos estado haciendo. Primero vamos a ver rompiendo estructuras, después unas instrucciones que veamos en la palabra y luego consejos para que podamos nosotros seguir juntos, continuar en esta obra. Muy bien, de todo lo que hemos platicado anteriormente y de la unidad, de ese anhelo que está en el corazón de Dios, de estar todos unidos y crecer como cuerpo en Cristo, como un ejército, donde la gente pueda ver que somos discípulos de Jesucristo, ¿no? Por amor real, por unidad real, ¿no? Algo que Dios les haya mostrado durante la semana, durante este tiempo, acerca de esta unidad, de este amor que Dios está pidiendo, está deseando, anhelando. ¿Alguien quiere compartir algo? Yo, Armando. Sí. Yo, pues esta tarde te expresé un poquito de lo Sí. que, al pensar que estas enseñanzas son para que los tiempos son más difíciles que antes, ¿no? Entonces, preparándonos, pero que yo sentía que Dios nos decía que es importante que estos pequeños remanentes estemos como, y me acordé de los tiempos de Pentecostés, que estaban unánimes juntos en un mismo espíritu. Exacto. Es importante que en una reunión estemos en un mismo espíritu para que pueda fluir el maestro y los alumnos también, ¿no? Y para que podamos recibir del Espíritu Santo. No es una enseñanza cualquiera, ¿no? Pero sí es una enseñanza muy poderosa, que hay poder porque es la palabra la que se expone, ¿no? Y le damos gracias a Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios y yo creo que todos que estamos en ese experimentando el nuevo pacto. Estas enseñanzas te ayudan mucho, es para que tú estés en el nuevo pacto, ¿no? Y pensaba en los odres de nosotros. Yo creo que este grupo ya tenemos que ese odre viejo, tirarlo a la basura. Sí. Y Dios nos está dando con estas enseñanzas que tú nos das, con esta bendición que tenemos contigo, un odre nuevo, para que Él deposite ese vino nuevo. Y ya esas estructuras ya no va a haber, porque hay vino nuevo, es otra cosa. Exactamente. Entonces eso es lo que yo puedo expresar, es mi sentir de esta semana, y pues muy entusiasmada porque ya no quiero las cosas viejas, quiero cosas nuevas. Yo siempre le he pedido, cuando termina un año y empieza otro, yo hace unos años atrás le dije, Señor, ya no quiero vivir en lo natural, quiero experimentar lo sobrenatural en esta tierra antes de que yo me vaya contigo. Sí. Amén. Yo quiero estar segura, ¿no? Entonces yo lo declaro por fe, que antes de que yo me vaya con Él, quiero experimentar en esta tierra lo sobrenatural. Y lo estamos experimentando cuando nos quitamos de nuestra vida, de nuestra mente, esas enseñanzas de muchísimos años, ¿no? Yo tengo 30 años en el Evangelio y había mucha estructura, muchas cosas, se derribaron, se cayeron. Pero eso no es, eso es fácil para la persona que tiene la convicción de decir, yo quiero algo nuevo, yo ya no quiero seguir en lo mismo. Yo quiero algo nuevo, entonces el Espíritu de Dios hace. Porque les es difícil a la gente que no quiere desarraigarse de lo viejo, quiere seguir con lo viejo. Que quiere estar cargando lo anterior, y es bien difícil el avance. ¿Y alguien más? Amén. Yo fui bendecido con respecto a eso porque no llegué a conocer una estructura, ¿no? El viejo pacto, la estructura. Ajá. El peso de la estructura. El peso de la estructura, yo pienso que es difícil sacarse eso y ingresar todo lo del nuevo pacto. Sí, yo hablo con gente y le cuesta muchísimo salir de lo estructurado. Sí. Se rigen por reglas, no comprenden, le cuesta muchísimo y me ven a mí con otro pensamiento y me miran raro porque no están acostumbrados. Pues yo le digo que la cosa pasa por fluir en el espíritu. Es un andar en el espíritu individual y es poderoso, increíble. Me manejo simplemente por su voluntad. No, vos tenés que manejar en la tierra. No, yo me manejo por su voluntad. Sí, es diferente. Es diferente.
Sí. Una cosa más, Armando. Sí, tía. Es una bendición porque tú en tus enseñanzas estás dando el nuevo pacto. Entonces, las personas que vienen sin estructuras, como dice Ricardo, yo no conocí esas estructuras, pues es una bendición, Una es un mega privilegio. bendición. O sea que es súper bendecido. Entonces, Ricardo, agárralas, agarra la palabra, atesórala y vívela todos los días, porque no tienes ninguna estructura. Así que es maravilloso. Sí. Y maravilloso va a ser sin las duda, personas que nos ganemos para Cristo. Ya no les vamos a dar lo Lo antiguo, antiguo. vamos a dar lo No nuevo, nos vamos a lo meter en una fresco. jaula. Exacto, amén, gloria a Dios. Mine, ¿vas a gloria decir Dios, algo? sí. ¿O nada más pusiste celebración? Sí, de la celebración de libertad de Cristo es La maravillosa. celebración. Yo vine libre y sigo libre. Viniste, En Cristo. sigues libre y que nada te ate. Sigue libre. ¿Algo más, Daneli, Yari? Espérame, nada más le voy a abrir la puerta al perro. Está bien, está bien. Qué lindo. Ya. Me habló Mauricio Ah, sí. hace un ratito, me olvidé de decirte, estaba en la calle, pidió disculpas, Ok. va a intentar llegar. A ver si llega. Está bien, Y tiene no hay problema. está con todos los trámites, está Sí, ya todo el imagino, día, como loco. está como loco. Su cabeza anda por algún lado Sí, de sí. Cholul. Muy Sí, bien. la felicidad que tiene es terrible. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que ha sentido, experimentado en todo esto? ¿Algún cambio o algo que no? Bueno, pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver ahorita es el principio del descanso, ¿sí? El principio del descanso, que tiene mucho que ver con todo esto que están comentando, de lo que es el andar en el espíritu, de lo que es vivir el nuevo pacto. Es una vida de descanso. Es una de las principales diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es que el antiguo pacto no tenían descanso, ¿no? Ellos tenían que cumplir, 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 cumplir. Todo estaba regido, era rígido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que fechas de celebraciones, cómo hacer las celebraciones, cómo vestirse, cómo preparar la comida, qué hacer, qué no hacer, qué días no hacer. Era un montón de cosas. Ellos se movían por cosas, por unas leyes escritas y todo era muy rígido, ¿no? Entonces siempre era estar haciendo, estar obrando, estar obedeciendo a esas leyes punto por punto, haciendo chequeos diarios, hice esto, no hice esto, fallé, si fallé si ya fallé tengo que hacer esto, si hice bien entonces ya sucedió esto, ¿no? Esa era la vida del pueblo de Israel. Claro que dentro de todo ese estilo de vida que para nosotros quizás no llegamos a comprender, y es algo que nosotros no deseamos, como vemos, ¿no? Gracias a Dios llega a nosotros el nuevo pacto, o nacemos en una época donde ya está activo el nuevo pacto, y para eso para nosotros es una alegría, pero que no comprendemos lo que ellos vivían, ¿no? Era su vida, ellos se adaptaban a eso, no es que estén sufriendo, ¿sí? Si llegamos nosotros a viajar en el tiempo y ponernos allá, quizás sería un sufrimiento muy fuerte para nosotros, ¿no? El no poder hacer tantas cosas en el espíritu que hacemos ahorita. Tantas prohibiciones, todo eso, ¿no? Pero ellos ya vivían así, estaban acostumbrados a vivir de esa manera, ya desde que un pequeño niño o niña nacía, pues ya estaban involucrados en todo ese hacer, y ni era parte de ellos, ¿no? Entonces ellos sí se gozaban en la presencia de Dios, se gozaban pues en la comunión, en la familia, en todo lo que ellos hacían, ¿no? Ellos se gozaban, no es que estén sufriendo eso, ¿no? Pero vivieron algo completamente diferente. Entonces, una de las cosas que nos corresponden a nosotros, entenderlo, vivirlo, y que nada nos robe esta bendición que es el descanso. ¿Mm? Cuando nuestra vida no tiene descanso es porque estamos yendo por el camino equivocado. Cuando el ministerio no nos da descanso, entonces estamos haciendo algo que no está correcto, ¿sí? Cuando no estamos disfrutando el evangelio, entonces algo está pasando, ¿sí?
cuando ya nos cuesta, cuando ya nos pesa, cuando ya es, ay, tengo que, debo hacer, híjoles, ahora voy a ir otra vez allá y tengo que ir a este lugar y me están diciendo que haga esto y que haga lo otro. Y cuando ya, o sea, vivir ese estilo de, digamos, vida cristiana, pues ya no es el descanso, ¿no? Entonces, ¿qué es el descanso? Nosotros lo que vamos a leer va a estar en Hebreos capítulo 3 y 4, más que nada en el 4, donde habla acerca precisamente del descanso que nos corresponde vivir a nosotros en el nuevo pacto. Y obviamente la sombra y figura en el antiguo pacto de lo que es el descanso, pues es el día de reposo o el día del Señor, el día que es el Sabbat, que es el domingo, que es no sé qué, ¿no? Entonces, esa es la figura, la sombra y figura. La sombra y figura inicia de la creación, el séptimo día Dios descansó de sus obras, ¿sí? Y luego eso queda establecido dentro del antiguo pacto como un día de reposo donde no pueden hacer absolutamente nada, donde ellos tienen que hacer reposar la tierra, no pueden hacer trabajar la tierra, ¿sí? Es como que ustedes descansan y la tierra también descansa. Si alguien atenta contra eso y hace trabajar la tierra, entonces estás quebrantando una ley y esa ley era muy, muy dura de ser tratada delante de Dios, ¿no? Ellos fueron exiliados, fueron llevados en cautiverio, ¿sí? A Babilonia, pues a causa de transgredir el día de reposo y no darle descanso a la tierra. Entonces, esa es la vida del pueblo de Israel, ¿no? Y muchas personas cuando mezclan, entonces sabemos que cuando se hace la mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto, se aferran las personas a un día de descanso específico. Están los que dicen que es sábado y punto. Y se aferran tanto a esa estructura que fue sombra y figura, se aferran tanto al sábado que llegan a decir Jesús, no sé dónde lo sacan, ¿no? Pero dicen Jesús va a venir un sábado a buscarnos, ¿sí? Y como son personas que creen en el rapto y todo eso, pues cuando Jesús venga a llevarse a su gente, va a ser sábado. Y si no estás en la iglesia, ¿sí? Si no estás en la iglesia cuando Jesús venga, te quedaste. ¿Mm? Entonces, con esa mentalidad tienen un control de tantas personas, porque dicen no. Entonces, todas las demás religiones están terriblemente mal porque se reúnen los domingos, ¿no? O se reúnen otro día. Y ponen a todos los demás, a todas las demás organizaciones religiosas, cristianos y todo lo tienen como satánico, como que está fuera de Dios, porque si se reúnen los domingos, ellos no se van a ir al cielo porque no se reunieron el sábado. Y están seguros que cuando Jesús venga, tienen que estar dentro de su templo, dentro de su construcción, ¿sí? Son de las estructuras que tú dices, ¿cómo es posible que no puedan abrir sus ojos y tener más entendimiento a una libertad a la que Jesucristo ganó en la cruz, ¿no? ¿Cómo va a limitarse Jesús a eso? ¿Y dónde se basan? La única forma de basarse es, pues, en el antiguo pacto, y ya agarrar eso y hacer doctrinas, y la gente está muy engañada acerca de eso, ¿no? Y otros que dicen que es domingo y que el domingo es día santo, pero si te fijas, la mayoría de las personas en esas organizaciones religiosas, en esas denominaciones, no creo que se porten bien todo el día domingo, ¿no? No creo que se porten bien. Y no creo que puedan tener un día domingo perfecto en santidad porque le corresponde a Dios, ¿no? Entonces es completamente ilógico, irreal el pensar que es día santo y no hago nada, ¿no? Para eso, pues no puedes hacer tarea ese día, no puedes hacer una llamada telefónica por algún negocio, no puedes, o sea, si nos vamos realmente a lo que significaba el día de descanso, no puedes salir a cierta distancia a recoger leña, a recoger algo, porque eso ya es trabajo. Es solamente una doctrina, una carga en la vida de las personas que también lo único que provoca es tener control sobre las personas, ¿no? Y es muy fácil controlar a las personas por medio del miedo, por medio de que te digan, estás fallándole a Dios si no lo haces de esta manera.
esas palabras ya dominan completamente, controlan completamente. ¿Por qué? Porque no, yo no quiero fallarle a Dios, yo deseo con todo corazón serle grato a Él, serle agradable a Él, y además quiero la bendición de Dios. Así que si me dicen que si guardo el día de reposo voy a ser bendecido, entonces ellos tratando de agradar a Dios y tratando de tener contento a Dios, se someten a todos esos tipos de reglas, pero pierden. Y el problema es cuál es el fruto, qué es lo que se ve, cuál es la iglesia que se ve, ¿no? ¿Cuál es el poder de Dios, el hambre de Dios, la pasión hacia Jesucristo, la obra en Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? ¿No? Si solamente son cumplimientos, ¿sí? Otra de las cosas que vemos en lo que es el día de reposo o el día domingo o sábado es que se invierte todo el esfuerzo, economía para un solo día, ¿no? Para ese día. Ensayos, preparación, todo lo que se invierte para un día, ¿no? Entonces, teniendo como que ese día es el día santo. Cuando nosotros entendemos bien lo que significa el día de reposo, ¿sí? O el día santo, o lo que significa congregarnos, entonces nosotros lo hacemos con otro, ya en una libertad, en otro entendimiento, y no llevamos a las personas a la condenación, si no asisten, si no van, si piensan de manera diferente o algo así. Entonces, pero lo hacemos porque pues, yo me reúno los domingos, mi mamá se reúne los domingos, muchos se reúnen los domingos porque es el día donde todos estamos más tranquilos, no hay mucho trabajo y podemos reunirnos y hay más, digamos, ahora sí que descanso, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? La cosa es que ya cuando nosotros tenemos este entendimiento y de lo que es el descanso, ya nos reunimos ya no para eso, ya no para decir, si no vienes ya Dios, no estás en la presencia de Dios, si no vienes es porque ya estás frío espiritualmente, si no vienes es porque prefieres las cosas del mundo. No, cuando nos reunimos porque deseamos vernos, ¿no? Deseamos estar juntos, deseamos alabar a Dios juntos, cantar juntos, escuchar a los demás, ver a los demás cómo estás, cómo te fue, cómo te ha ido y el anhelo, el deseo de estar juntos, ¿no? Cambia completamente nuestro sentido de por qué nos reunimos a lo que es una estructura de un día, ¿no? Del día de descanso. Entonces, yo sé, y lo que estoy diciendo no es porque no lo entendamos los que estamos aquí, sino por los que van a ver estos videos, ¿no? Yo sé que ustedes lo han entendido, que ha habido cambios radicales en nuestras vidas en cuanto a eso. Ya no estamos atados a pensar de esa manera, ¿no? De decir, no, si llego a salir a pasear un domingo con mi familia, ¿no? Ya le estoy fallando a Dios. Yo sé que eso pasó, eso estuvo en nosotros, en mí estuvo, ¿no? Era para mí tan difícil pensar no faltar a la iglesia un domingo porque era para mí, Dios se enojó conmigo, algo me va a pasar malo, Dios no está contento conmigo, prácticamente, ¿no? Entonces ya somos libres de todas esas cosas, pero entender en contexto que cuando hablamos del día de descanso o los principios del descanso en el nuevo pacto, no tiene nada que ver con un día domingo, un día sábado, un día santo, ¿sí? Todos los días son santos. ¿Qué es el principio del descanso? ¿Sí? El descanso se basa en una correcta relación con Dios. También lo hemos escuchado bastante, ¿sí? El descanso se basa en una correcta relación con Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el verdadero descanso, ¿sí? Ahí encontramos nosotros esa paz, esa fortaleza, esa guianza, ¿sí? En una correcta relación con Dios. Entonces, si definimos el descanso, ¿sí? Como una correcta relación con Dios, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con un día específico de no hacer nada, ¿no? Vamos a ver en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, desde el versículo 1. Realmente se toca el tema desde el capítulo 3, a la mitad del capítulo hacia en adelante, pero vamos a ver el 4. Y lo voy a leer. Dice, todavía sigue vigente
la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso, ¿sí? Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, ¿sí? Este primer versículo, quizás está el que escribió Hebreos, está teniendo un entendimiento de lo que es el descanso más allá de lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? Donde dice, no me gustaría que ninguno se quede fuera de ese descanso. No me gustaría, no, así como dice, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarla. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Hasta aquí estamos hablando de fe y estamos hablando de una relación de fe y una relación de creer, de confianza, ¿sí? Cuando tenemos una correcta relación con Dios, se basa en la fe y se basa en esa confianza en Dios. Lo que tiene mucho que ver con el entendimiento de los atributos de Dios, ¿sí? El entendimiento de los atributos de Dios. Yo sé lo que Gela nos ha enseñado, de decir, tengo la convicción y yo sé, ¿sí?, que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, que Dios va a cumplir lo que ha prometido, que Dios no va a fallar, que Dios va a ser fiel a su palabra y si Él lo dijo, Él lo hará, aunque yo todavía no lo esté viendo, pero yo sé que lo hará, ¿sí? Y esa convicción, ese entendimiento que llueve, truene, relampaguee, nuestra convicción está, no veo claro en lo natural, ¿sí? Pero yo estoy convencido de que Dios lo hará y Él es capaz de hacerlo en medio de una tormenta, en medio de una situación completamente difícil, ¿sí? Ese sentido de confianza, ese sentido de fe, ese sentido de creer, como estamos leyendo aquí, ¿sí?, es lo que nos lleva a un descanso. ¿Por qué? Porque, Señor, en mis fuerzas es imposible. En lo natural es imposible, pero ahí es donde entras tú, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra ha dicho que lo hará y yo en esa palabra descanso. Ese es un principio de descanso en la confianza, en el creer. Y voy a volverlo a leer. Pues esta buena noticia del descanso que Dios nos ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos, está hablando del pueblo de Israel, que no quiso creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, pero ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron fe, ¿sí? No tuvieron fe de los que escucharon a Dios. En primer lugar, vemos nosotros aquí que no dice, no tuvieron fe y no escucharon a Dios. No tuvieron fe y no escucharon a Dios. Primero, no podían escuchar a Dios porque en el antiguo pacto no había manera de escuchar a Dios. Entonces, habían personas especiales para escuchar a Dios, los profetas, ¿sí? Para escuchar a Dios. Y los que escuchaban la palabra de Dios, que son los profetas, ellos anunciaban las cosas que vendrían. Ellos tenían que creer y confiar en esa palabra que daban los profetas, ¿sí? Pero lo que dice acá es que no le creyeron a los profetas. Y como no le creyeron a los profetas, no confiaron y no pudieron descansar. No pudieron entrar a ese descanso, ¿sí? Entonces, y aquí hay una cosa bien importante. En aquella época no todos podían escuchar la voz de Dios. Tenían que escuchar a los profetas, creerle a los profetas y caminar conforme a la convicción de lo que decían los profetas de parte de Dios, ¿sí? Era muy difícil. Ahora nosotros tenemos una gran ventaja en cuanto a esto, ¿sí? Porque ahora nosotros somos los profetas de Dios. Ahora nosotros somos los que escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Nos ha hecho Dios para nosotros profetas también en Cristo Jesús, porque ahora somos enseñados directamente por Jesucristo y tenemos la capacidad de escuchar su voz. ¿Por qué? Porque dice la palabra que podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir toda la ayuda que nosotros necesitamos directamente, ¿sí? Eso lo entendemos, lo sabemos y tiene que quedar tan firme en nuestro corazón, ¿sí? Porque mientras más nosotros lo entendamos, vamos a poder
guiar a las personas a que lo puedan vivir. ¿Sí? Si nosotros mismos no lo hemos entendido y no lo estamos viviendo, ¿sí?, lo que significa este descanso, no vamos a poder guiar a las personas a que caminen por ese descanso. ¿Sí? Y si no podemos guiar nosotros a que las personas caminen por ese descanso, entonces vamos a depender de nuestras propias fuerzas para llevar a las personas al descanso. Y lo que va a suceder es que vamos a reventar. ¿Sí? Y por eso hay tantos líderes y tantos siervos de Dios que están reventados. Simplemente, ¿no? No encuentran su esquina ya. Porque como hemos estado hablando en los videos anteriores de las estructuras, no tomamos en cuenta el factor humano. ¿Mm? Y Dios sí toma en cuenta el factor humano. El factor humano es el factor de que nos cansamos, de que nos enfermamos. El factor humano es de que tenemos nosotros nuestros propios problemas, ¿sí? Nuestras propias búsqueda de soluciones, de situaciones personales. No porque seamos líderes ya somos infalibles a todas las situaciones que se pasan en la vida. Somos exactamente lo mismo. A veces las personas piensan que nosotros ya tenemos la solución a toda la vida y tenemos la vida solucionada y está bien, y exigen, ¿sí?, que de nosotros lo que realmente somos exactamente iguales en todo, ¿no? La diferencia es que uno tiene que aprender a entrar a ese descanso. Y nosotros aprendemos a entrar a ese descanso para que las personas entren en ese descanso y no dependan de nosotros. ¿Sí? Ajá, adelante, Minelli. Es que si hay descanso es que hay paz interior. Exacto. ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, en Colosenses 3:15 dice, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Pero la primera palabra es importante porque dice, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. O sea, caer a la paz. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? No, dejen, permite. Porque si no, estás ahí como que estás condicionando a Dios. Mucha gente sí. Eso hace, condiciona a Dios, ¿no? Dice, sí, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Colosenses 3:15. Y si tienes descanso, pues tienes paz. Si tienes paz, pues descansas un montón. Exactamente, exactamente. Este es el punto, encontraste el punto, ¿no? De este descanso. ¿Por qué? Porque se trata de tener una relación correcta con Cristo y una relación correcta con, bueno, una relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús es confianza, creer, crecer en la convicción de los atributos de Dios para nuestras vidas y que eso esté bien firme en nuestras vidas, ¿sí? Dios tiene el control, Dios obrará, Dios es capaz de hacer las cosas imposibles que nosotros ya no podemos hacer. ¿Mm? Entonces, esa falta de descanso y de paz de las personas que están tratando de empujar, obligar, hacer que Dios obre, ya tienes que obrar, Señor, obra, tienes que obrar, y ya, y pierden esa paciencia, y pierden esa paz, y empiezan a vivir una vida de exigencias, y el problema es que las personas y nosotros, si no entendemos esto, le exigimos a Dios, y en el momento que nosotros le exigimos a Dios, ¿sí?, por consecuencia, le exigimos al cuerpo de Cristo. Eso es una consecuencia, ¿no? Empezamos a ver mal al cuerpo de Cristo, diciendo, es que no me ayudan, no, ¿dónde está el amor? Es que no sé qué, y mira, esta persona bien contenta haciendo esto, yo esto, y empiezan a exigirle a Dios, y como respuesta, ¿sí?, empiezan a tener esa misma conducta hacia las personas. Sí, adelante, Ricardo. Sí, yo pienso que, bueno, tenemos que tener una comunión diaria, las 24 horas conectados con Él, ¿no? Uh-huh. Y en ningún momento, por mi experiencia, ¿no?, y lo que he leído, exigirle a Dios. Uh-huh. Él tiene que hablarnos sin exigencia, porque si nosotros exigimos, ahí sí se nos puede filtrar el enemigo. Sí. Es lo peligroso. Sí, sí, exactamente. Obviamente está el enemigo que está como el león rugiente buscando a quien devorar. Él viene a matar, a robar, matar y destruir. Y cuando encuentra en nosotros una rendija de falta de fe, de descanso, él no es que él entre a hacer algo, sino simplemente te presenta una solución. ¿Sí? Lo que hace el enemigo es presentarte alternativas de solución que no son la voluntad de Dios. ¿Sí?
y te presenta, mira, formas fáciles para encontrar soluciones, que nos va a llevar a ataduras, que nos va a llevar a mentiras, que nos va a llevar a tantas cosas, que luego eso va a hacerse más grande y más grande y más grande y más grande. Y caemos en la trampa, caemos en el engaño, ¿no? Por la desesperación. ¿Por qué? Porque sabe que estamos desesperados. ¿Por qué tiene tanto éxito todas esas filosofías de humanistas, del Feng Shui y tantas cosas y tantas religiones, ¿no? Que te ponen una solución rápida al comprar a comprar una sustancia que ellos vendan, una piedrecita que ellos vendan, una terapia que ellos vendan, que no tiene nada que ver con Jesús, porque rápidamente uno busca soluciones. Yo quiero una solución al problema y lo que me estén presentando, eso yo voy, ¿no? Y caen las personas fácilmente en el engaño, porque es cuando el enemigo pone todas las opciones para que no voltees a ver a Dios, y en lugar de descansar de Dios, ¿sí? Tú estés buscando salidas, van a hacerse limpias, van a hacerse que le lean la carta, van a hacer que tantas cosas, tantas opciones, que la gente, es increíble cómo la cantidad de personas van en búsqueda de esas cosas, ¿sí? Y eso obviamente, en lugar de meterlos en el descanso, los está llevando a territorios del enemigo, donde menos van a tener descanso, insomnios, desvelos, no sé, tanta cosa que enfermedades mentales, tantas cosas que uno se va acarreando, donde el descanso, ¿dónde está? No existe el descanso en la vida de esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando por las salidas equivocadas, las salidas falsas. Entonces, el descanso pues nos va a llevar a un descanso en todo, ¿no? En nuestra manera de vivir, en nuestro sueño, en todo. Entonces, lo que tenemos que entender es este descanso, el principio de este descanso es una correcta relación con Dios a través de Cristo Jesús, al entender los atributos de Dios y estar convencido de quién es Dios y que Él no nos va a fallar, y que vamos nosotros a estar firmes en esas promesas, en esa palabra de Él. Tía, ¿vas a decir algo? Ese descanso ese descanso no es físico, es espiritual, sí, ¿verdad? Entramos porque estamos metidos en la palabra y el descanso es espiritual, pero ese descanso espiritual nos ayuda muchísimo a nuestra mente. Exacto. Porque si no, nos invade, como tú dijiste, el enemigo. Si tú no estás conectado, como dice Ricardo, con Dios todo el día, pero no quiere decir que conectado todo el día es que estés orando todo el día, o no, sino que tu pensamiento está en las cosas de Dios, lavando, al menos yo como mujer, lavando, planchando, haciendo, estoy conectada de una manera o de otra, estoy recordando versículos, detalles maravillosos, cosas lindas de Dios, ¿no? Entonces, descanso en mi espíritu, porque yo estoy conectada, mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, y eso es de lo que muchos nos hemos perdido como cristianos, muchos años, Armando. Entonces espero disfrutar estos años que me deje Dios con estas cosas tan maravillosas, porque hace 20 años, 30, no. Y supuestamente nosotros íbamos el domingo a nuestro descanso espiritual y era un desgaste físico, ¿me entiendes? Había mucho. Y aparte regaños, porque si fallabas en algo. No, cállate, no me recuerdes, no me recuerdes que nada más saber que quiere hablar Gaylan contigo, o fulanito frase, de tal, ¿no? Quiere hablar contigo, ya se me derrumbaba todo. Ya está, ya era. Pero ahora, seguro, ¿no? Sin esas estructuras hay libertad. Ahora es mayor, tenemos que valorar más esto ahora, porque ahora está, como dicen, nos lo está dando en charola de plata, o sea, nos lo está dando así, vívanlo. Yo lo quiero vivir, yo ya, o sea, esta lección que has dado tú ahora es que tu espíritu descanse con el Espíritu de Dios y con esa guianza, para que yo no esté de necia, testaruda, ¿me entiendes? Y no nada más relacionado con los hermanos en la iglesia, sino en tu propia casa. Claro. Vas a descansar, ya no vas a estar, no, vas a esperar en Dios. Exactamente. Y descansa tu espíritu, tu alma, y se refleja. Cuando tú descansas, entras al descanso, se refleja en tu cuerpo. Se refleja, exactamente. En tu cara. Sí, así es. Ahí, Ricardo, ¿luego alguien más va a querer hablar después de Ricardo? Que levante la mano. Ricardo, adelante.
Es verdad lo que dice Hilda, no hace falta que estemos en oración todo el día. Yo simplemente me encuentro con problemas cotidianos, como tiene todo el mundo. Y al tener una comunión diaria con Él y continua, ¿qué harías vos en esta situación? Exacto. Entonces, quería Jesús en mi lugar. Esperando que Él lo diga. Pero lo que me pasó los otros días, que yo te hice un comentario, por eso te hablé de la filtración, porque tuve una filtración, porque había tenido un sueño y yo quería saber más sobre eso. Y le pedía continuamente, decime más, y le exigí que me diga más. Y tuve una filtración y vos fuiste partícipe. Sí, sí. O sea, yo te lo compartí y te diste cuenta que no fue bueno. Me cambió todo el enfoque de lo que yo quería decir. Exacto. Sí, sí, exactamente. El enemigo, ¿no? El enemigo, sí. Todo. Sí. Es muy fácil. Ahí aprendí que no tengo que exigir. Simplemente él me lo va a decir si me lo tiene que decir. Y él si confirmará. No me dice nada, es que no tiene nada para decir. Exactamente. Dios confirmará, Dios habla, Dios confirma. Entonces, si nosotros y dejar que Dios sea el que abra la puerta para que sucedan las cosas, ¿no? Si nosotros tratamos de forzar a abrir la puerta y esta puerta quiero que se abra y se tiene que abrir, es cuando el enemigo nos pone otras opciones y nos vamos por el camino equivocado. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? Todo esto que nosotros estamos viendo y valorando, ¿sí? Valorando este descanso, valorando lo que nos está tocando vivir, este privilegio que nos está tocando vivir, del cual tú dices, yo no quiero que nadie me robe esta paz, no quiero que nada me robe este descanso que ganó Jesús en mí y que es parte de este regalo, de este nuevo pacto. Entonces, nosotros, al entender esto, lo que debe suceder es que no debemos de exigir nada a nadie, ¿sí? No podemos nosotros hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. No podemos tratar a las personas como no queremos que nos traten a nosotros. Si nosotros estamos caminando en una libertad, pues que deseamos que esas personas caminen en esa libertad y nosotros mismos no les vamos a poner cadenas, ¿sí? Y cargas que no pueden, que ni siquiera nosotros tenemos la necesidad de llevarlas. Es lo que Jesús vino a decirles, ¿sí? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque ellos están tratando de poner cargas, hablando de los fariseos, están tratando de poner cargas que ni ellos mismos quieren ni pueden cargar, ¿sí? Esa es la tendencia del ser humano de poner cargas en las personas que ni siquiera uno mismo está llevando y que no nos corresponden y a la gente no le corresponde llevar. Entonces, esto nos lleva a decir, yo quiero vivir este descanso en esta relación con Dios, en esta continua relación con Dios de confianza, de fe, al escuchar su voz, ¿sí? Porque aquí estamos hablando, si vemos el versículo, el capítulo 3, cuando inicia todo esto del descanso, estoy buscando aquí Hebreos 3, cuando inicia en el capítulo 3, que es el versículo versículo 7. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Así inicia todo este relajo. ¿Sí? Hola, Matías. Qué gusto. ¿Sí? Aquí empieza todo el desorden. Aquí empieza todo el desorden o el orden. ¿Sí? Aquí este es el punto de o va a haber orden o va a haber desorden. Y ese orden es descanso y ese desorden es no descanso. ¿Mm? Lo que viene Jesús a hacer y el Espíritu Santo es llevarnos a orden, al orden de Dios, no nuestro orden, el orden de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, el que escucha su voz no endurezca su corazón. Entonces, está tratando de una situación de relación, de escuchar, de relación, ¿sí? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios en esa relación? En ese diario vivir, en esa conciencia de su presencia. Él está aquí conmigo y el estar en esa plática constante, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo responderías a esto? Sí, como está diciendo Ricardo, ¿no? Esa frase se volvió famosa hace mucho tiempo, ¿no? Años atrás, que en inglés es What will Jesus do? Algo así en inglés, ¿no? No sé si lo dije bien, pero que significa, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y se hacían pulseritas con las siglas, playeras y todo, ¿no? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y se volvió todo un movimiento.
hacia la juventud, pero ¿qué es eso, no? Mi vida va a estar de acuerdo a qué, a Jesús, a la vida de Jesús. Adelante, Ricardo. Disculpen que esté tan insistente, pero adelante. Yo veo que no endurezcan los corazones, que viviendo en el Espíritu, Él solo nos va ablandando el corazón, sí, y nos va guiando si hay algo que está mal. Yo tuve una experiencia con respecto a eso también, por eso la comento, porque humildemente lo digo, para que realmente se sepa, ¿no? Que cuando he actuado fervientemente o no bajo su presencia, he cometido errores recientes, ¿no? Y después él ablanda tanto el corazón que después el remordimiento es increíble, lo que duele. Por eso él, viviendo en el Espíritu y viviendo siempre en su comunión, él va ablandando nuestro corazón y va cambiando toda nuestra vida y todo nuestro proceder. Así es, exactamente, pero saber que todos esos errores son parte de ese entrenamiento, de ese aprendizaje. Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que no vamos a ser perfectos, pero Dios sabe que no debemos de perder nuestro enfoque, ¿sí? De que si caemos, sabemos hacia dónde levantarnos, ¿sí? Sabemos hacia dónde dirigirnos y no perdernos en la caída. Ahí es donde también el enemigo se aprovecha cuando uno no sabe hacia dónde va cuando uno se cae. Y ahí es cuando te jala más y te lleva a depresión, opresión, condenación, ¿sí? Pero si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, quién es Dios en ti, y que Él sabe que vas a fallar, pero que tu error está dentro de su reino, dentro de Él, dentro de su cobertura, Él te levanta, Él te fortalece, Él extiende su mano, Él te perdona y sigues adelante en el enfoque correcto, ¿sí? Y ya no le cedes terreno a esa opresión, a esa condenación, a esa depresión. Entonces, vamos a fallar y ese también es parte de nuestro descanso, ¿sí? El descanso es saber, Dios, yo sé que mañana voy a fallar. Yo sé. No porque yo quiera, no porque yo me lance a fallar, simplemente porque a veces soy muy necio, muy duro de cabeza, o no sé, cada quien, ¿no? Pero aún así, yo sé que hay una promesa de Dios y mi enfoque es que hay una promesa de Dios. Y que Él va a transformar mi dureza y Él va a transformar mi ignorancia y Él va a transformar mi lentitud en las cosas de Dios, por ejemplo, y es una promesa. Él pondrá su reino dentro de mí y Él hará su obra y Él terminará la obra que comenzó en mí. Es su promesa. Yo digo, Dios, yo confío y me vuelvo a levantar y vuelvo a caminar hacia allá porque sé que va a suceder, porque va a haber ese cambio en mí, aunque yo sea lento, ¿no? Entonces, vamos a fallar y nuestro descanso es ese, Señor. Yo sé, y yo sé que tú también lo sabes, pero yo también sé que me voy a levantar, ¿sí? Amén, amén. Mira, Armando, Ajá, aquí mi versión dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no seas terco. Eso me ayudó muchísimo a mí, esta versión. No seas terca, Hilda, ya, deja eso, no seas terca. ¿Que escuchas la voz de Dios? Sí, no seas terco. No seas terco. Adelante, Rebe. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, bien. Sí. Hola, acabo de llegar, pero yo tengo ganas de compartir la visión que Minelli tuvo el otro día en nuestra reunión presencial. La quiero compartir para todos porque la verdad fue maravillosa para mí cuando Minelli compartió que estábamos en la oración y bueno, no sé si la quieres compartir tú, Minelli. Ya sabes cuál. ¿Puedo? Sí, adelante. Sí, pero pues que es para todos, ¿no? Y pues tiene que ver con esto. Es que estábamos en la oración pero es una impresión. Y la otra vez recordé que Cliff dijo, cuando ustedes tengan algo, también díganlo, o sea, no se lo queden, lo que sea, lo que les pongan, díganlo. Y digo, bueno, me esperé hasta que ya mi corazoncito no pudo y boom, explotó, lo dije. Bueno, la cosa es que me mostraron a la cruz en el suelo. Tirada, una cruz tirada,
Y cuando yo pregunté por qué está en el piso, por qué la cruz en el piso, y dije, bueno, y me contestan, es que yo caí por ti, yo caí por Rebeca para llegar al Calvario, para vencer la muerte en victoria. Entonces eso fue lo que me mostraron, y cuando yo me quise levantar a compartírselo a Rebeca, ya estaban orando por ella. Pero bueno, pero sí tenía la intención de decírselo después, pero en ese momento era como que es para Rebeca, pero también es para los que está, para todos en general, ¿no? Porque Cristo cayó en esa cruz, pero no se dio por vencido. Y se levantó por nosotros. Llegó a lo que tenía que llegar, porque era la promesa para nosotros. Amén. Sí, se levantó por nosotros. Volvió a cargar su cruz por amor a nosotros. No se rindió por amor a nosotros. Él lo cargó, Él lo hizo, y esa es nuestra paz, esa es nuestra confianza. Él ganó. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice la Biblia, ¿no? En Filipenses, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el que ha vencido al mundo. Si seguimos leyendo entonces en Hebreos capítulo 4, el versículo 7, dice entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. ¿Sí? Y es un hoy constante. Estamos viviendo entonces, esto nos confirma que estamos viviendo en un hoy constante. Esta época, este tiempo de gracia que nos ha tocado vivir, es un tiempo de ese descanso de Dios. Ahora, es importante entender también que dentro del descanso está lo que le comentaba a Ricardo, los tiempos de preparación. Dios nos lleva a preparación, Dios nos lleva a entrenamiento, Dios nos lleva a situaciones para que le conozcamos a Él, para que conozcamos los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, para que nosotros nos demos cuenta lo falibles que somos, ¿sí? Y lo necesitados que estamos de Él, de lo dependientes que somos de Él, ¿sí? Entonces, como Pablo decía, y yo no quiero esta debilidad que está en mí, no sé qué era una enfermedad o lo que sea, no lo quiero, se lo he pedido 3 veces a Dios, quita de mí, es un aguijón en mi carne que ya no quiero, ¿no? Y Dios le contestó, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? Dios sabe que está nuestra debilidad, y Dios deja en nosotros nuestra debilidad. ¿Por qué? Para que nosotros dependamos de su gracia, porque así vemos el poder de Dios. No en nuestra capacidad de lograr solucionar cosas, sino en la capacidad que le damos a Dios de que Él intervenga y Él se glorifique a través de nuestras vidas. Entonces, para eso hay que entender algo muy, muy importante. Nosotros que queremos ayudar y guiar a otras personas al conocimiento de este Dios de poder, y es que en esa preparación se pasa por un desierto, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios, en un momento de su vida, al inicio de su vida o en algún momento va a pasar por un desierto. ¿Sí? Y el desierto es un momento de prueba. Se prueba el corazón, ¿sí? Y la tardanza en el desierto es un tiempo kairos de Dios, no es un tiempo cronológico, no es de un mes, un año, 2 años, ¿sí? No es un tiempo, es un tiempo kairos. ¿Por qué? Porque uno mismo, si no aprende la lección, extiende el tiempo, ¿sí? No has entendido la lección, te vuelvo a extender el tiempo, porque no podemos ir a las multiplicaciones porque no has entendido las sumas, ¿sí? Entonces, vamos todos pasamos por ese desierto, y nosotros cuando estamos si no entendemos el desierto para nosotros mismos, tampoco lo vamos a entender para las personas, y no vamos a poder ayudarles en esos momentos. ¿Mm? Cuando nosotros vemos a las personas que estamos guiando a Dios, nuestros discípulos, pasando por un desierto, ¿sí? Vemos su aflicción, porque son tiempos de aflicción, tiempos de escasez, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, pero más que nada, ¿sabes qué es lo que identifica un tiempo de desierto? Es soledad, ¿sí? Soledad. Cuando las personas están pasando por una aflicción pero se sienten solos, ¿sí? Entonces no hay nadie a mi alrededor donde te pueden decir, antes, cuando yo pasaba por estas situaciones,
siempre llegaba alguien y me ayudaba, ¿no? Siempre venía alguien y respondía y salía y todo eso, pero esta vez no ha llegado nadie. La persona que siempre llegaba a responder no llegó y no ha llegado, ¿no? Es como que Dios dice, no voy a permitir, ¿sí? Que nada te salga bien, punto, ¿sí? No voy a permitir que venga alguien a intervenir con lo que quiero hacer en tu corazón, solucionándote algo. ¿Sí? Entonces, es como tú puedes identificar tanto el desierto para uno mismo como para las demás personas. ¿Sí? Y ese es el momento en que nosotros, es muy importante cuando estamos guiando a las personas en la madurez de no intervenir. Y es muy difícil, porque tú posiblemente tengas toda la economía o toda la forma para salir, pero Dios te está diciendo, aguanta, espera, aguanta, espera. Esta persona tiene que conocer quién soy yo, porque al final esa persona va a ser diferente. Una vez que se encuentre cara a cara con Dios, con su provisión, con su poder, con su gracia, cuando experimente ese encuentro con Dios, el Dios verdadero, esa persona va a ser completamente diferente. Y esa persona ya no lo van a llevar al baile nadie. Sé quién es Dios, conozco a Dios, pero si le solucionamos y movemos a la persona del propósito de Dios, pues le extendemos el kairos de Dios. Tenemos que ser muy sensibles en esos tiempos cuando las personas están pasando. Tenemos que entenderlo cuando nosotros estamos pasando. Dios, parece que todo está saliendo mal y que nada está funcionando, ¿sí? Entonces, Dios, ¿qué quieres? Me rindo a tus pies. Soy quebrantado delante de ti. Llego a cero en mi vida, en mis propias fuerzas y decir solamente dependo de ti y confío en ti. Si me quieres, si a través de mí tú vas a hacer algo grandioso, entonces sigue y no me saques de este lugar. ¿Sí? Si tú, Dios, vas a crecer y vas a ser glorificado a través de lo que me está sucediendo, cuando entendemos eso, decimos, Dios, no me saques. Entonces, te sigo glorificando en medio de esta situación y no estoy peleando en contra de lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso y vemos la mano de Dios, vemos la respuesta de Dios, decimos, gracias, Señor, porque ya no soy la misma persona de antes, ¿sí? Ya te conozco en otra dimensión, en otra forma, en otra manera, mi convicción ha crecido, mi fe ha crecido, ¿sí? Y eso, entonces, lo mismo Dios quiere hacer con cada persona, cada creyente, mostrarse hacia las personas. Y entonces es cuando nosotros, lo difícil es cuando nosotros tenemos que dejarlos solos y no intervenir. ¿Mm? Muchas veces confundimos el pastorado de que no, en tiempos difíciles ahí tengo que estar con ellos, ahí tengo que estar siempre con ellos. Y por eso tenemos que discernir muy claramente, Dios, ¿intervengo o no intervengo? ¿Sí? Entonces, Dios te va a dar la sabiduría y tú vas a ver la situación y tú vas a decir, no, Dios está probando, ¿sí? Dios está tratando con esta persona y Dios se va a mostrar poderoso. Y eso significa, salir de ese desierto significa crecimiento espiritual, madurez espiritual, dejar de ser niño y llegar a ser joven o maduro espiritualmente. ¿Sí? Adelante, Minelli. Y que tampoco lo vean como abandono. Exacto, no es abandono. Que si no, porque cuando una persona es líder y está acostumbrado a hablar, intervenir, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto. Cuando eso ya no pasa, entonces esa persona ya se carga de, me llaman aquí, no puedo con todo, no puedo. Pero porque también esa misma persona, las personas, así lo enseñan, a que no hay solución más allá, tú no vienes conmigo. Exactamente. Entonces, cuando la persona se pone un límite, ya me abandonaron, no me hacen caso, estoy olvidada, que no sé qué, y ahora, o sea, cuando la relación en el nuevo pacto ya no es con persona, es con Cristo Jesús. Entonces, esa es la relación personal que se tiene con Él. Sí. Porque si estás buscando persona, consejo o ayuda, sí, cierto, sí te lo pueden dar, en el mejor de los amores. Pero la realidad y la verdad que va a caer en su momento es con Cristo. Es directo, personal, exactamente. Yarit, ¿vas a decir algo? Ajá. Está apagado tu micrófono. Bueno, esperemos. Entonces, bueno, ¿vas a hablar? Ya. Ya. Sí, ahorita que comentabas sobre lo que Dios te permite pasar en un desierto,
Bueno, eso como testimonio, ¿no? Yo realmente lo he experimentado en varias ocasiones, pero sí logré entender que venía con un propósito de Dios para poder llegar a ese punto en el que tú nos dijiste, ¿no? Que estás completamente sola y eso es para que te puedas dar cuenta que no dependes de nadie, sino que es directamente con Jesús, ¿no? Que no vas a decir fue gracias a fulanito de tal, o a fulanito, sino que es solamente en esa relación directa con Jesús en donde uno realmente ejercitas una rendición total, pero que de verdad tiene que haber una fe, una confianza de quién es Él, ¿no? Entonces, estaba yo ahorita leyendo los dos versículos que nos dice de Hebreos 3 y 4 y dos veces mencionan, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque sí realmente sucede. A mí me sucedió cuando estaba en el antiguo pacto. Definitivamente solo era conocer la palabra, pero al momento de la prueba o al momento de la dificultad, parecía que no lo ejercía, no había esa realidad de esa convicción de saber en quién has creído. Y entonces Dios por eso lo pone, yo creo lo menciona, porque depende, Él es el que va a hacer todas las cosas, pero tiene mucho que ver la actitud que yo voy a tener, o sea, la fe que yo voy a tener, la confianza que yo voy a tener únicamente en Él para poder lograr ese verdadero descanso que Él es el que da a nuestras vidas en alguna situación difícil, alguna enfermedad. Sobre todo para mí lo más difícil siempre ha sido cuando hay una enfermedad. Entonces yo eso lo tuve que experimentar. Yo tuve que depender así completamente de Él, así para decir, pues mi vida está en tus manos. Actualmente esa enfermedad está en mí, o sea, es un diagnóstico que humanamente ya es pues de por vida, ¿no? Sin embargo, cuando pasé ese proceso de haberse detectado esa enfermedad, bueno, sí fue un tiempo bastante difícil, o sea, sí fue un tiempo en donde vino a cambiar, a alterar mi paz, llegó tristeza a mi vida, llegó desánimo a mi vida y sí tuve ese desierto que tú mencionaste, ¿no? Pero después entendí que Dios lo permitió y lo permite todavía con un propósito para poder ejercitar en medio de una situación que no quisiera que estuviera, pues mi fe y mi confianza está puesta únicamente en Él y experimentar el verdadero descanso. O sea, yo pensaba en a mí misma, tienes dos opciones, o te la pasas quejándote, entristeciéndote, desanimándote por esa enfermedad, o te levantas, confías, descanso en que mi vida está en sus manos y si algo me pasa, pues es porque Él así lo quiere y continúas cumpliendo sus planes y sus propósitos. Pero para que llegue esa revelación a tu vida, de verdad lo tienes que experimentar en carne propia. O sea, no es lo mismo que alguien te diga, te dé un consejo, ora, te fortalece, pero la verdad que ya para poderte levantar viene a través de esa relación directa con Él, de decir, yo confío, mi fe está puesta en ti, mis ojos están puestos en ti, y entonces cuando uno deja eso y verdaderamente sueltas eso y agarras a Jesucristo, sí viene un descanso en tu mente, en tu corazón, y continúas. De verdad, yo a veces, bueno, yo siento que ya ahorita esa enfermedad tiene 4 años, pues yo siento que ya ahorita en ese tiempo, pues ni siquiera a veces ni la recuerdo. O sea, soy responsable en que sé que me tengo que cuidar, pero no está mi mente puesta en esa enfermedad, sino que estoy caminando en lo que Él quiere, pero eso depende mucho de la actitud que nosotros verdaderamente tomemos y como dice, no endurezcáis tu corazón, porque sí puede ser también un momento en el que te vas y te inclinas al otro lado, ¿no? Sí. A reclamar, a decir, Señor, pero ¿por qué me la das? Si yo no he hecho nada, yo no me lo merezco. O sea, no es cuestión de preguntar, sino decirle, Señor, con qué propósito lo estás permitiendo, pero de verdad puedes experimentar esa fortaleza, ese descanso que viene a través de Él, pero con nuestra fe firme de quién es Él. Exacto. Sí.
Exactamente. Y esto nos lleva a ver la diferencia entre pasividad y paciencia, ¿sí? Pasividad es un estado donde una persona simplemente no quiere hacer nada. Y entonces se aprovecha de la situación para no hacer nada, ¿no? Ah, pues voy a confiar en Dios. Aquí me quedo sentado o sentada y confío en Dios y vendrá todas las cosas, vendrán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y pasividad, no? La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto que nos lleva a ese descanso completamente de paz, que la paciencia viene de la palabra paz, y la diferencia está en lo que produce nuestra vida, en el fruto que produce nuestra vida. La pasividad no va a dar fruto, no va a dar fruto, no va a dar los frutos de Dios, no va a dar los frutos del reino, ¿sí? No va a producir, no se va a ver un reflejo de Jesucristo cuando hay una pasividad, pero cuando hay paciencia en la espera, cuando hay paciencia en la fe, cuando hay paciencia en la confianza, cuando hay paciencia porque ya escuchamos la voz de Dios y ya sabemos lo que Dios quiere hacer algo a través de esta situación, y hay paciencia, se va a ver en un fruto. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estemos conectados en la obediencia de escuchar y obedecer su voz, ¿sí? Y esperar con paciencia, el reino de Dios va a ir avanzando a través de nuestras vidas, ¿sí? El reino de Dios avanza a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos empujando las cosas, sino que estamos nosotros trabajando en comunión, en conjunto, en unidad con el Padre, ¿sí? Estamos trabajando en unidad con el Espíritu Santo, y por eso es que si el Espíritu Santo se está, como sombra y figura, tenemos que ellos se movían por una nube. La nube se detiene, ellos se detienen, el pueblo de Israel. La nube se mueve, nos movemos, agarren tus cosas rápido, a levantar las tiendas, agarrar el ganado, y vamos a ir atrás de donde se mueve la nube, esa nube de gloria que los guiaba. Se detenía la nube, ahí volvían a acampar ellos y esperar al siguiente movimiento, ¿sí? Esa sombra y figura de esta guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? De la paz, la paciencia, de decir, Dios, me quedo quieto, Dios, me muevo, pero siempre va a haber un fruto, un fruto de crecimiento en el reino de Dios, porque estamos trabajando en conjunto. Bien, eso es lo que nosotros vamos a experimentar, lo que nosotros vamos a caminar sobre estas cosas, y así podemos guiar y dirigir a las personas a que hagan exactamente lo mismo. Y como están diciendo todos, no dependen las personas de nosotros. Nosotros no somos su columna de la columna que se mueve en el desierto, ¿sí? Nosotros no somos la estructura para cargar sus vidas, ¿sí? Nosotros somos entonces solamente los que guiamos a que vivan lo que nosotros ya vivimos. Ya vi el poder de Dios, entonces yo sé que lo va a hacer en ti. Así que adelante, pum, lánzate, ¿sí? Así que adelante, tú lo vas a ver también. Si yo lo vi, tú también lo vas a ver. Si yo recibí de Dios revelación, tú lo vas a recibir también. Si yo recibo de Dios respuesta, tú también lo vas a recibir. Entonces vas llevando a las personas a que ellos encuentren en Dios todas las respuestas, en Cristo Jesús, todas las respuestas, todos los aditamentos necesarios para seguir adelante, y ahí está el descanso, ¿sí? Cuando vemos el poder y la mano de Dios en la vida de las personas. Y ellos, realmente hay mucho testimonio, ¿sí? Hay mucho evangelismo, hay mucho que compartir cuando cada persona experimenta a Dios, ¿sí? Porque ya lo viviste, ya tienes algo que decir acerca de Dios. Y eso extiende el reino de Dios grandemente. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir algo para que terminemos? Nada más ahorita rapidito respecto a lo que dijo la hermana sobre su sanidad, pues pasó lo mismo conmigo, Armando. Yo tenía una enfermedad en la cual yo esperaba en Dios, ¿verdad? Pero fui obediente con mi tratamiento y todo. Y llegó el momento como está testificando ella, que ya hasta se te olvida, ¿no? Que tienes eso en tu cuerpo. Pero recuerdo muy bien que llegó el tiempo en que Dios me dijo ya hasta aquí, pues, pero por algo ese tiempo no me dio la sanidad cuando yo se lo pedí, sino fue en el tiempo del Señor, y usó a Gaylam para decirme,
nada más me miró a los ojos y me dijo, Hilda, ya llegó tu sanidad. Y yo, gracias Dios. Pues, o sea, es hermoso. ¿Qué le quiero decir a la hermana? Que ella en obediencia ya está haciendo lo que Dios quiere, ¿sí? Dios sabe que tiene eso y Dios lo que empezó lo va a perfeccionar, pero va a ser en el tiempo de Él, porque yo siempre he tenido, Dios no nos cría mal, Dios no nos malcría, no nos hace malcriados. O sea, te malcrió. Sí, porque nosotros como padres podemos malcriar a nuestros hijos con tanto apapacho y tanto, ¿verdad? Nos ama, nos quiere, pero nos permite que nosotros pasemos por ese desierto, pues para aprender y no volver atrás nosotros. Porque mira qué chévere que cuando yo le pedí y que lo hace, Dios es soberano. Dios en otra ocasión así me sanó también, se lo pedí y me sanó, pero es la voluntad de Dios como Él quiere, cuando quiere, a la hora que Él quiere, porque por medio de ese tiempo que yo esperé, pues pasaron muchas cosas que yo fui obediente también. Dios nos está viendo a ver si es obediente y ella se toma su tratamiento y vamos a ver hasta dónde, pero que llega la sanidad, llega en el nombre de Jesús y llegó. Mamá, ¿va a decir algo? ¿Todo bien? Armando, cortito. Ajá, sí, dime, Mientras, Ricardo. que Él es tan perfecto que utiliza ese tiempo nosotros, que tenemos nosotros, para cultivarnos. Utiliza ese tiempo que nosotros tenemos, utiliza para cultivarnos. No sé si me Sí, entiendo. entendido completamente. Sí, es parte de fortalecernos, es parte de agarrar raíces, de formar raíces, ¿no? Fortalecer raíces en nuestras vidas, arraigados en el corazón de Jesucristo. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ah, ok. Sí, bien, bien. Vamos bien. Ajá, adelante, Yari. No funciona tu... Creo que con la barra espaciadora, aprieta la barra espaciadora y mientras la tengas apretada, se va a desactivar el micrófono. Sí, ahí ya, ¿verdad? Ahí está. ¿Me oye? Sí. Sí, ahorita que decía el hermano sobre esto, ¿no? De que es para cultivarse. Yo he entendido así de parte de Dios que es ahí donde Él te permite entrar a esas profundidades donde yo una vez incluso estaba orando y vino así a mi mente una visión de cómo a veces puedes estar únicamente, estaba sobre el mar y a veces estás nada más en la orilla, a veces puedes estar nada más a lo mejor hasta las rodillas, pero va a llegar un momento en que el Señor te quiere llevar a una profundidad y en esa profundidad, así como lo es cuando, y venía a mi mente es esa parte así muy clara de que, por ejemplo, si yo estuviera en la orilla, yo voy a disfrutar el mar y todo lo que el Señor hizo de su creación de una forma, de una manera hasta donde mis ojos van a poder ver. Aprieta la barra espaciadora, ya no te oímos. El buzo, por ejemplo, un buzo, si va a entrar a esa profundidad del mar, él va a poder ver la hermosura de lo que está en el océano, ya como buzo, ¿no? Entonces yo eso lo entendí, dije, Señor, pues si esto es para entrar en esa profundidad contigo, pues ahí es donde experimentas su hermosura, su poder, su grandeza, y entonces ya no hay nada que te mueva, o sea, tu fe se fortalece y como dijo Ricardo, es cultivar porque vas creciendo, definitivamente vas creciendo y tu fe no la va a mover cualquier otra situación. Sí podrían venir esos momentos que nuestra carne, pero ya nada te mueve, nada te hace volver atrás porque entras en una profundidad con Él. Así es. Amén. Perfecto. Así es. Y pues el consejo, ¿no? Para dar es que nosotros hagamos todo porque amamos a Cristo, porque estamos agradecidos a Cristo. Todo lo que hacemos o todo lo que no hacemos es porque amamos a Cristo, ¿sí? Y no es porque estamos buscando
el favor de Dios, no es porque estamos buscando algo a cambio, no es porque estamos buscando una respuesta, no es porque estamos buscando la bendición de Dios, no, olvidémonos completamente de ese sistema y de esa estructura. Si lo vamos a hacer es sin esperar absolutamente nada a cambio, simplemente no merecemos nada. No se trata de porque merecemos, vamos a tener una bendición. No merecemos nada, simple y sencillamente es Dios, te agradezco la salvación y lo hago porque estoy agradecido a ti sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿sí? El error que hay en muchas personas que yo he visto, muchas personas que están en un conflicto espiritual, en un conflicto anímico, un conflicto emocional, porque están en una situación difícil y que están enojados con Dios, ¿sí? Y que están así diciendo, no, yo no, ya no creo en Dios, ¿sí? Cuando yo veo esa situación, ¿sí? Y que vienen de alguna, que supuestamente son cristianos y que vienen de una estructura, es porque les digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que te enseñaron a ti de Dios no es Dios. Ese Dios que tú creíste que era no es el verdadero Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dieron un Dios o te presentaron un Dios de que si tú haces algo, Él iba a responder con algo. Entonces esa persona dice, no, es que yo servía a Dios y me dijeron que si yo hacía esto dentro de la iglesia, iba a solucionarse mi problema, que si yo me bautizaba, se iba a solucionar mi problema, que si yo daba ofrendas y diezmos, se iba a solucionar mi problema. Hice todo lo que me dijeron y no se solucionó mi problema, así que Dios es un mentiroso, yo no creo en Dios, y empiezan a hablar, ¿no? Pero imagínate todo lo que la estructura creó, un Dios completamente falso, equivocado, ese no es Dios, ¿sí? Dios es una persona que está esperando a que le des para que Él te bendiga, ya pasó ese pacto, eso es lo que quedó antiguo, eso no trae descanso, es un Dios que pinta en la religión, que no trae descanso y mejor deserto, yo para tener ese Dios, no quiero Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios que nosotros confiamos, es un Dios que las circunstancias vienen, las circunstancias difíciles van a venir, pero Dios es Dios, yo estoy agradecido por la salvación que tengo y Él es soberano y todo lo que hemos aprendido hoy acerca de este descanso, ¿no? Que es aprender a tener una relación íntima con Él para saber qué es lo que Dios va a hacer a través de esta situación y no ponerme en contra y enojado porque estoy esperando algo a cambio, porque es lo que me enseñaron que tiene que hacer Dios, como si fuera una obligación de Dios tener que bendecirme porque yo ya hice algo bueno, ¿no? Ese es el problema. A ver, vamos a esperar a que hable Rebe, Ricardo, y ya luego terminamos contigo. Adelante, Rebe. Gracias. Que me estaba viniendo ahorita que en ese proceso de, pues eso, de aprender a caminar en la guianza del Espíritu, es muy importante el acompañamiento en la renovación de la mente, porque en ese proceso es donde el deseo de querer regresar a Egipto, ¿no? Nos va a estar tratando de obstaculizar y tiene mucho que ver con pensamientos, con formas, estructuras mentales o formas de actuar, hábitos, deseos también de la carne, cosas que todavía no está uno en la mente con ese discernimiento tan claro, y por lo menos así a mí me ha sido y me es todavía de gran ayuda el discipulado, ¿no? En esa área de la renovación de la mente. Y en algunos casos me he dado cuenta de que también hace falta liberación, porque hay opresiones que están ahí impidiendo que la persona pueda escuchar libremente el Espíritu Santo y su mente está siendo realmente turbada hasta el grado de no poder discernir el Espíritu Santo, o si lo discierne, el sufrimiento de esa opresión es muy grande. Sí. Entonces a veces hace falta liberación, ¿no? Y es un proceso en el que el discipulado en esa área es súper importante, ¿no? Estar al pendiente de qué es lo que en su cabeza se está moviendo, en las conversaciones, lo que sale por la boca, ¿no? Para ver qué es lo qué batallas están librando, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo, pero ha sido clave, ¿no? El poder contar con ustedes en esa área, y creo que para todos así es. Sí. Sí, si vemos nosotros que nosotros hay aunque tenemos esta verdad, hay una opresión,
Entonces hay que tratar la situación ya de una manera espiritual, ¿no? Ir a otro tipo de ayuda, de apoyo, ¿no? Eso sí hay que ser también muy sinceros y decir, ¿sabes qué? No lo estoy viviendo, ya lo he intentado, sí lo creo, pero no lo estoy viviendo, hay algo que me está bloqueando. Entonces ahí sí se requiere un apoyo espiritual, una ayuda espiritual de liberación completamente, ¿sí? Ricardo, para terminar, terminamos contigo. Sí, parte de lo que iba a decir lo dijo Rebe, ¿no? Está. Sí. Qué bueno. Están en sintonía. Quería agregar algo más. Los que se enojan con Dios para mí, ¿no? Es que están haciendo su propia voluntad, ¿no? Y creen que lo que ellos están haciendo está bien. Sí, pero exacto. Tienen que moverse en su voluntad. Es eso, sí. Es eso, pero el problema y lo que debe de nosotros causarnos así el celo santo es que vienen de doctrinas, enseñanzas, como si fueran de parte de Dios, que la gente lo cree. Y cuando, como decía Yari, en el momento de la prueba, en lugar de acercarte a Dios, te aleja de Dios, porque dices, ¿cómo es posible si yo soy buena persona? ¿Cómo es posible si yo he hecho esto para Él? ¿Cómo es posible que me está permitiendo que yo esté sufriendo? Es porque no han entendido que Dios quiere pasarnos por un desierto para llevarnos a mayor gloria, ¿no? Y entonces interpretamos completamente mal las intenciones de Dios, ¿sí? Cuando no entendemos el nuevo pacto, cuando no entendemos este descanso de Dios, es cuando malinterpretamos a Dios y empezamos a desconocer a Dios, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a orar para terminar. Si, Imam, si puedes, hacia adelante, Ricardo. Quiero que quede claro porque es una, ¿no? Opinión mía, ¿no? Si uno, o sea, está enojado, o sea, vos decís, se me fue un poquito lo que iba a decir. Está bien, espera que después... Sí, si uno está enojado con Dios o algo así, algo. Sí, pero vos comentaste algo, pero fue algo en el momento, fue algo importante, ¿no? Ah, ok. Está bien, pero eso no fue. Se te fue. Ahí va a regresar entonces. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Entonces, mientras va regresándole la idea a Ricardo, algo. Y si no, pues ya, cerramos. Y si te acuerdas entre semana, ahí lo posteas. Muy bien, Mam. ¿Quieres orar para terminar? Mi madre, no sé si me está escuchando. No, y que era para mí. No, sí. Ay, para que, ahora es para cerrar. Ajá. Perfecto, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, eterno, por este tiempo, Padre, gracias. Qué hermoso es, Señor, vivir en esa paz, en esa tranquilidad que solamente tú la sabes dar, Padre. Para veces mis pasos dejo, mis pasos doy, Señor. No la doy como el mundo la da. Que nos dice, no se turbe vuestro corazón y tengas miedo. Que nos estaba dando otra enseñanza, pero es siempre vivir en esa paz, vivir en este gozo, Señor, en esta libertad que solamente tú la sabes dar, Padre. Señor, tus cosas no son la carga la llevaste tú, Señor. Es gozarnos en ti, es caminar contigo, Señor, día con día, Padre, y cada día de veras es un gozo, porque si el gozo del Señor es nuestra fuerza, qué hermoso es vivir así, en ese descanso que solamente tú lo debes dar. Gracias, Dios, gracias por hablarnos de esta manera, Señor, gracias porque nos da ese descanso que tanto anhelábamos, porque de veras que los que servíamos, los que somos líderes o algo así, tanta carga había. Pero ahora en ti, Padre, podemos descansar y reposar, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y estamos escuchando tu voz, como dices, que no endurezcamos nuestros corazones cuando oímos tu voz. Gracias porque cuando oímos tu voz, Señor, nos das paz, nos das tranquilidad, nos das reposo, nos das descanso. Gracias, Señor. Síguenos enseñando. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ponemos en tus poderosas manos en este descanso, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.